Sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo programa de este podcast llamado Ventana Cultural, marcado en este proyecto que hemos denominado Mostazal Creativo de la Corporación Cultural de Mostazal. En esta oportunidad tenemos una escritora, también un poco artesana, filósofa de la vida en sus redes sociales, también lo podemos decir, parte de nuestro staff de profesores de nuestra Escuela Artística de Mostazal. Bienvenida, Pía Vera Galvez. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José. Muy bien. ¿Dispuesta a conversar hoy día, a hacer una reflexión de todo? Sí, de todo. Partamos. ¿El poeta es un pequeño dios o debe bajar del Olimpo, como decía Nicanor Parra? Yo creo que el poeta tiene un deber ético. El poeta es un comunicador y por lo tanto ese deber ético también está muy relacionado a la sensibilidad que tenemos los poetas, que tienen los artistas en general. Entonces me parece que esa sensibilidad tiene que estar relacionada a los otros y con esa relación que se tiene que producir con los otros, en que uno influye en los otros, lo quiera o no, no puede estar en el Olimpo. Tiene que bajar y conocer la vida como es. Una de las primeras cosas, yo creo, quizás requisito para escribir y para escribir poesía es ser capaz de observar el mundo con detención, pero observar todo lo que sucede en el mundo, no solamente lo bonito, porque eso es un prejuicio que se tiene respecto a la poesía, que la poesía solo escribe de lo bonito que sucede en el mundo. Cuando, por ejemplo, el estallido social nos mostró que el arte también puede retratar las cosas feas que ocurren. Y la poesía se hace parte también de eso, de ese retrato. Por lo tanto, un poeta que está en el Olimpo es un poeta que está alejado de la realidad y que está muy ensimismado, que está muy en su ego. Ya, más entonces, por así decirlo, como decía Nicanor Parra más que Vicente Huidobro. No, yo me hago parte de las palabras de Nicanor Parra. A mí me encanta Nicanor Parra. Sí. Bueno, uno de los poemas, por así preferidos míos es del Último Brindis, que habla, ¿no es cierto?, de que tenemos tres momentos: el pasado, el presente y el futuro. Y que no son ni siquiera tres, sino dos. Y después habla de que lo único que tenemos es el futuro, que quizás no llegue nunca y que siempre vivimos hacia el que será, el que vendrá. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo nace el escribir, el poder expresar ese yo interno a través de la escritura como una de las formas? Porque no es la única también que tú desarrollas. Mira, es que en mi vida hay dos partes o dos vidas. Yo siempre digo que yo he vivido más de una vida. Mi primera vida fue hasta el 2018, pienso yo, o quizás no, quizás hasta mi primera vida fue hasta que me vine a San Francisco, cuando yo vivía en Doñihue hasta los 12 años, y a los 12 años me vine a San Francisco, y yo diría que ahí se terminó una vida, la primera vida. La segunda vida duró hasta el 2018. Y la tercera vida es la que estoy viviendo ahora. Y hasta la segunda vida, la primera y la segunda vida, yo era una persona muy distinta a la que soy hoy día. Era una persona muy introvertida. A mí me daba vergüenza hasta ir a un negocio y decir hola. A ese nivel de introvertida era, muy tímida, mucho. Pero tenía mucho que expresar. Y como no me atrevía a expresarlo en palabras, encontré otras formas. Y entre esas formas encontré la escritura. Por eso la escritura es un oficio, y en general las artes, que sirve mucho como catalizador de cosas, que sirve mucho para transformar lo que uno tiene dentro, como para moverlo, para no estancar la energía que uno tiene dentro y moverla. Y a mí me sirvió para sacar la voz, digo. Ya, y sacar la voz de todo lo que yo es que, como te digo, yo era una persona que no hablaba, que me ponía muy nerviosa cuando me enfrentaba a un otro, incluso a mis pares. Por eso también fui una adolescente muy solitaria, porque además, bueno, me vengo a San Francisco con mi mamá. A los 12 años, todas mis amigas estaban en Doñihue, no conocía a nadie,
terminé octavo acá en el Andrés Bello, después me voy a un colegio de monjas, que fue lo peor que me ha pasado, yo creo. Un colegio de monjas en Rancagua. ¿Por qué tan mala Lo que pasa es que era un colegio muy diferente. Yo conservo amigas de ahí todavía, pero era un colegio muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Y yo siempre he sido una niña, era una niña y sigo siendo una mujer muy sensible. Entonces a mí ese cambio tan drástico me afectó mucho. Y además que, bueno, la adolescencia, que es una etapa tan difícil, como una mezcla de cosas, estar sola acá, estar en un colegio donde habían monjas. Yo veía monjas. Era un colegio católico, rezábamos todos los días, puras mujeres. Y yo estaba acostumbrada a un colegio donde mis compañeros había de todo. Eran hombres, mujeres. Bueno, en Doñihue vivían en distintos sectores de Doñihue, después acá en San Francisco también, todos de distintos sectores. Entonces había como una pluralidad muy normal, como eso como es la vida. La sociedad misma. Exactamente, era una mini sociedad, como debe ser un colegio, creo yo. En cambio me voy a Rancagua, a un colegio distinto, particular, en el que yo veía además que mis compañeras tenían recursos que yo no tenía. Entonces esas diferencias, porque mi mamá se esforzaba mucho por pagarme ese colegio. Entonces esas diferencias y además que, volviendo a que yo era una niña muy tímida, un colegio de puras mujeres es estresante porque las niñas a esa edad en general son muy gritonas, son muy extrovertidas. La adolescencia, y yo estaba ahí en mi mundo y ahí yo creo que me deprimí, me encerré en mi mundo y lo que a mí me ayudó mucho a esa soledad fue que empecé a hacer puzzles, pues, cosa que este oficio que alguna vez incluso desarrollé de manera laboral siendo más grande. ¿Trabajaste en el Declin? Sí. Sí. Haciendo puzzles. Sí, entonces, claro, yo creo que una de mis grandes habilidades es que lo feo sí lo convierto en otras cosas. Pero eso lo aprendí después, como en esta tercera etapa, ¿cachai? Como en esta tercera vida. Pero me llama mucho la atención esto de hablar de distintas vidas, porque claro, uno generalmente puede hablar en su vida de distintos procesos, pero no había escuchado este tema de hablar de distintas vidas, como convertir estos procesos en distintas vidas que uno va viviendo dentro de esta vida general, que es una sola vida que tenemos. ¿Ya cómo llegas tú a ese, más allá de los hechos puntuales que marcan el comienzo o el fin de una vida u otra, cómo llegas a esa reflexión de esos procesos? Porque yo miro para atrás y no puedo creer todas las cosas que viví. Como eso me pasa, que siento que si yo tuviera que vivir las cosas que viví antes, en esas otras dos vidas, no sé si lo soportaría. Como, no quiero como tomar el papel de víctima, pero sí tuve una infancia donde sucedieron cosas muy duras. Y eso mismo arrastró que mi adolescencia también fuera muy dura. Obviamente tuve momentos lindos, de hecho, como te decía, conservo amigas del colegio de Rancagua, conservo todavía amigas del colegio de Doñihue, pero siento que cuando uno está en un proceso mental, depresivo, como tan profundo, esa depresión te roba los años de tu vida, porque o sea, todo lo que yo soy capaz de hacer ahora, lo hago hace muy poco tiempo. O sea, escribir, yo me reencontré con la escritura en el 2018. Me encontré con las artes manuales, con la labor textil también en 2018. ¿Cachai? Entonces, como lo que yo soy, como lo que me completa ahora, quién soy, estaba muy guardado antes. Entonces, por eso yo me siento como otra Pía. Eso es. ¿Y qué produce el 2018 ese cambio, si se puede saber? Un trabajo. Estaba en un trabajo que el ambiente laboral era terrible, terrible. Yo ya lo estaba pasando mal como en mi vida personal, pero este trabajo era muy tóxico. Mis compañeras, mira, incluso alguna vez me acusaron de maltrato laboral, que no llegó a nada, por supuesto, porque no era nada, solamente yo le pedía a dos personas con las que yo trabajaba que hicieran algo. Y eso a mí me fue peor, fue como la guinda a la torta, ¿qué se dice? Esa fue la guinda a la torta. Ese trabajo a mí me estresó y me deprimió y me hundió, sumado además que estaba pasando por un proceso personal muy potente. Entonces ahí yo dije, no quiero más esto. ¿Tú eres docente de profesión? Sí, pues yo trabajaba en un jardín. Entonces primero ahí, claro,
me voy con licencia psiquiátrica, estuve 3 meses con licencia psiquiátrica, muy mal, tomaba incluso inductores para dormir, porque yo no podía dormir. Era así mi nivel de ansiedad, y además mi casa también lo estaba pasando pésimo en este proceso personal que te digo. Entonces yo no tenía dónde estar, como estaba en mi lugar de trabajo y lo pasaba pésimo. Después llegaba a mi casa y lo pasaba pésimo. No había salida. No, ahí donde recurrí, a mi mamá. Yeah. Ahí cuando ya no aguantaba más, llamo a mi mamá y le digo, mamá, no aguanto más, no sé qué hacer. Y ahí en ese no sé qué hacer, bueno, tomo esta terapia, y cuando tú empiezas una terapia, las personas que han tomado medicamentos, la mente se empieza a aclarar. Eso es como lo primero, como que primero empiezas a dormir bien, empiezas a dejar de estar tan ansiosa, empiezas a comer mejor. Entonces todo como lo básico se regula, y cuando lo básico se regula, tu mente empieza como a funcionar mejor, eres capaz de organizarte, ya no se te olvidan tanto las cosas. Y ahí se me ocurrió esta idea, dije, oye, ¿y si me dedico? Porque ya en ese tiempo tejía. Y si abro una tienda, si me dedico a dar talleres, si como salgo de todo esto y me arriesgo. Entonces ahí lo primero hablé con el psiquiatra, porque yo no confiaba en mi criterio. Entonces alguien que refuerce la idea, si voy o no me tiro a los leones. Sí, porque yo decía, he tomado tantas decisiones permeadas por la tristeza, que capaz que esta sea una también, y capaz que me voy a equivocar. Entonces le pregunto al psiquiatra, el psiquiatra me apoyó, y ahí voy donde mi mamá. Y le digo, mamá, ¿sabes qué pasó esto? Y el psiquiatra me apoya, porque yo sabía que mi mamá necesitaba como esa también, ese sustento de alguien más. Y ahí pongo mi tienda en Rancagua, deshice todo. E incluso en esa época me separé, después me divorcié, dejé abandonado el magíster que estaba estudiando, vendí el auto que tenía, que no valía mucho, pero era algo. O sea, un real cambio radical. Todo. Y me vine a vivir con mi mamá. Y ahí puse la tienda, viajaba todos los días a Rancagua, y ahí fui profundamente feliz. Sí me di cuenta que no sirvo para los negocios, pero fui profundamente feliz. Hacer un cambio radical. Total. Tener la valentía para eso. Sí. Bueno, y ahí con esa tienda, si no me equivoco, ¿te pilla el estallido social ahí? Sí, me pilla el estallido social. Entonces yo digo, ¿qué hago? Y empecé a dar talleres gratis. Porque la situación, o sea, era como mi manera, yo sentía, de aportar un poco a lo que estaba pasando. A mí el estallido social me pilló también como en un proceso de cuestionarme todo, porque entre medio se enfermó, apareció mi papá, apareció en mi vida mi papá, que se había ido cuando yo tenía 3 años, y aparece diciéndome, hija, tengo cáncer, ven a cuidarme. No así, pero dicho de alguna forma, claro. Así lo sentí yo. Entonces yo obviamente como quedé, ¿qué le pasa a este caballero si no lo conozco? Y le respondo, sabes que yo también tuve cáncer una vez y tú no estuviste, así que chao. Esa fue mi respuesta. Y mi hermana mayor, que es una hermana que es solo de papá, con la que yo tengo una muy buena relación, gracias a nuestras mamás, siempre hemos tenido una muy buena relación, me dice, Pía, ¿sabes qué? Yo creo que esto tú lo necesitas para tu... no sé, ella es muy mística, entonces no me acuerdo bien qué me dijo, pero como te vas a arrepentir después si no apoyas esto, si no perdonas, si no... Entonces yo ahí, siguiendo a mi hermana, que para mí mi hermana es como una gran maestra, acompaño a mi papá y empecé a acompañarlo a sus quimioterapias, pero eso también fue muy estresante. Pues, si yo tenía que cerrar la tienda para acompañarlo al hospital, hacerse sus quimioterapias, verlo débil, le habían amputado una pierna, y ver a una persona que yo tampoco conocía, po. ¿Cachai? Entonces ahí también, cuando llega el estallido social, yo estaba pasando como por eso, y como que necesitaba también hacerme parte del colectivo, como de lo que la gente estaba pidiendo. Como aporto a esta demanda colectiva de la sociedad de ese momento. Exacto, porque había una demanda, yo no sé si la gente se acuerda bien, pero también... Como que se olvidó de repente, hoy día estamos en el 2000. Es que nos olvidamos después, de todo. Como que nos olvidamos de todo, como que nada pasó. Hasta de la pandemia, o sea, la gente se pregunta por qué los niños están tan violentos en el colegio, y yo les digo, oye, en tu colegio, me lo pregunto, ¿hicieron un proceso de transición? Si los niños vienen de una pandemia, vienen de estar encerrados. Hay niños que aprendieron a leer en la casa. Entonces, la violencia es un efecto que era esperado. Entonces, sí, pues ahí empecé a hacer los talleres, bueno, y al final cerré la tienda, la tuve que cerrar por la pandemia. Ya.
Oye, nombraste varias cositas ahí dentro de este relato. Vuelvo a decir, tú tienes una historia de vida bien compleja, como dices, de varias vidas, y también ahí está el tema del cáncer que tuviste ahí. Sí, po. No sé si quieres... El mismo año que el terremoto. Ya. Fue el 2010. A mí me operaron el 2 de febrero del 2010 y el terremoto fue el 27. ¿Te pilló en el hospital o...? No, yo estaba en la casa, pero estaba con el parche todavía, no me habían sacado los puntos. Entonces imagínate lo que fue. Vivíamos en una casa de adobe con mi mamá, no se cayó, pero la tuvieron que botar finalmente. Con mi mamá me acuerdo que nos abrazamos ahí en el... Imagínate, yo pienso en mi mamá, la hija con cáncer, viene el terremoto, complejo. Se cae la casa, ¿cachai? Es como, sí, es muy complejo. No, bueno, siempre, o en muchos casos, las madres son apoyos fundamentales. Total. Y yo veo, por ejemplo, que te ha acompañado en muchas actividades tuyas y hay un apoyo fundamental ahí. Es que con mi mamá tenemos una relación de orgullo mutuo. Yo la admiro mucho a ella y ella me admira mucho a mí. Yo aprendo mucho de ella y ella dice que aprende mucho de mí. Es que existe esa relación, por así decirlo, mutua de apoyo, de confianza entre ambas partes. Sí. Y dentro del tema de salud, antes de irse a la parte como artística, yo siento que también un tema, y que de repente mucho es tabú, hablar también del tema de salud mental. Sí. Yo, por ejemplo, veo en tus redes sociales que no tienes ningún pudor en poder conversarlo, normalizarlo, no en el sentido de quitarle el realismo, claro, o la responsabilidad que ello implica. Sí. Pero yo también siento que incluso el día de hoy, y que a pesar de que el tema ha salido mucho, pero todavía sigue siendo un tabú. Sí. Y siento que, por ejemplo, en tus redes mucho habla de salud mental. Sí. Y es muy importante quizás señalarlo. No sé, desde tu experiencia, ¿cómo lo puedes decir? No sé. Es que es importante porque es algo que nos toca a todos y porque finalmente es algo que hace que seamos la sociedad que somos. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de eso? ¿Cómo no vamos a hablar de lo que nos duele? ¿O cómo no vamos a hablar de cómo salimos de ese dolor? ¿Cachai? Yo cuando hago estas publicaciones en Instagram siempre me lo cuestiono porque también... Es un poco de pudor también porque hablar de uno, así como... Mira, a mí ya no me da pudor. Es que como que... Bueno, yo estoy terapiada actualmente. Tomo medicamentos para la ansiedad principalmente. Entonces como que no me da pudor porque siento que es algo normal. Es como, ¿qué nos hace ser seres humanos? Nuestra sensibilidad. Eso es lo que yo siento que nos hace ser seres humanos. Y nuestra sensibilidad a veces flaquea porque es obvio, ¿cachai? Porque hay cosas en la vida que ocurren que no controlamos y que por lo tanto obvio que nos van a afectar y nos van a hacer querer no volver a salir de la casa, querer estar acostados todo el día, querer no ver a nadie, querer no hacer nada. Entonces, si lo que yo puedo decir le sirve a alguien, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en medio de la depresión, yo pensaba que solo a mí me pasaba. Yo decía, ¿cómo puedo superar esto? O sea, ¿cómo...? Que no hay nadie más, ¿no? Claro, decía, qué injusto. ¿Por qué esto es tan injusto si yo no le he hecho nada mal a nadie? ¿Por qué me pasa esto? Entonces, yo pienso, como yo necesité quizás apoyo o reflejarme en un otro, yo sé que las cosas que yo hablo le llegan a la gente, porque hay gente que me lo dice, como sé que leí tu libro y me acordé de tal proceso, o te leo y me genera algo, me ayuda en algo, leerte, saber que pasaste por esto y que yo estoy pasando por algo similar ahora, como ver un camino, ¿cachai? Y a eso quería llegar también, de que dentro de este proceso tú has visto porque tú realizas no solamente acá en Mostazal, sino en distintos lugares, distintos talleres, tanto de escritura como de bordado, o incluso como técnica mixta. Sí. Entonces, ¿tú has visto eso dentro de los talleres que realiza, el tema de poder generar esta expresión o generar una especie de algún camino o de alguna especie, no sé si hablarlo como una terapia, sino una forma también de expresión a quienes te acompañan o participan en estos distintos talleres que tú realizas? Claro, yo siempre sí... como lo primero que digo, una de las primeras cosas que digo en los talleres es que el taller no es una terapia, pero que a veces uno lo siente como tal. Yo no puedo hacer terapia porque yo no soy psicóloga, pero yo estoy muy consciente de lo que hace el arte, de cómo nos remueve. Entonces, a veces uno siente que está sanando cosas, ¿cachai? Pero eso es como parte del proceso de uno mismo.
Por lo mismo, a veces hay gente que no es capaz de continuar los talleres. Pasa, porque hay gente que le afecta mucho como esta remoción de sensaciones o de emociones en los talleres. Y se tienen que restar porque no son capaces como de seguir sobrellevando. Eso pasa a veces. Pero yo creo que definitivamente el aprender con otros, el que encaucen tu expresión y también incluso algo muy mínimo que parece, que es el darte a la semana 1 hora, 2 horas, solo para ti y nada más que para ti y para lo que tú quieres comunicar, ayuda un montón porque es como que te saca de la rapidez de la vida que vivimos actualmente, te permite estar como lento. ¿Y te lo dicen tus alumnos? ¿Te dicen ahí? Sí. De hecho, por eso con los integrantes de los talleres, de los distintos talleres, se produce, a veces uno pasa como de la relación profesor-alumno, como que casi se genera una relación de amistad, de afecto, porque uno se hace parte de las vidas de ellos y ellos se sienten con la confianza de contarte sus cosas, de contarlas en el grupo. Entonces ayudan mucho. Súper. Vamos a dar una pequeña pausa para también comentar y como siempre decimos, que este programa no se realiza solo, sino que tenemos ahí un apoyo importante, que en este caso es Mundo, que es la señal en este caso que gracias a la cual podemos subir este capítulo, que se sube a Spotify, YouTube, Facebook, también se escucha por la radio Mostazal los días sábados, así que agradecer a Mundo como auspiciador. Como decíamos, este es uno de los primeros programas de los varios que pretendemos realizar dentro de esta plataforma llamada Mostazal Creativo. Así que nuestro agradecimiento ahí a Mundo, siempre que y nombrando a los auspiciadores también, que son los que colaboran, es parte de, claro, dentro de eso. Oye, vamos al tema de los talleres. Tú hoy día realizas, o sea, hoy día no es en esta pía del día de hoy, nueva pía, por decirlo de alguna manera, hoy día más que trabajos formales, tú trabajas en varios lados, desarrollas distintos talleres. Más allá de lo económico, que es otro tema puntual, ¿te sientes más realizada en ese ámbito? Mira, la otra vez no sé si escuché o leí por ahí que uno elige entre la libertad o la seguridad. Como que es difícil tener ambos. Yo elegí la libertad y me hago cargo de todas las consecuencias que yo he traído. Yo sí, actualmente no tengo ningún trabajo formal. Todos mis trabajos son a honorarios y lo que yo gestiono independiente. Pero yo sé que no quieres hablar de plata, pero lo que yo gano actualmente, entre todas estas cosas que me voy armando, es más de lo que yo gané nunca como educadora. Una trabajadora formal. Bueno, la educación también de por sí paga muy poco. Y educación parvularia peor aún. Sí. Pero mi hora actual vale más de lo que podría valer en el sistema. Obviamente hay cosas que no tengo. No tengo... Previsión. No tengo... Claro, o sea, no, la previsión igual te la descuentan en las boletas de honorarios, claro. Pero no tengo, no sé, pues no tengo vacaciones. O sea, si yo dejo de trabajar un mes, por ejemplo, si me quiero tomar en febrero... No ganas nomás. No, pero yo creo que era eso, o sea, era hacer esto, tomar este riesgo y tomar esta vida, o era vivir una vida muy corta, yo creo, porque no sé cuántos años más habría resistido, y muy triste. Y eso no es vida, no. Pienso que, imagínate, nos podemos morir ahora. Claro. Puede salirse el tren y nos mata. Nos choca aquí. O sea, esas cosas pueden pasar, ¿cachai? Es poco probable, pero yo pienso en eso. Yo pienso que me puedo morir mañana y quiero que la muerte me encuentre haciendo lo que me hace feliz. Y tranquila. Sí. Bueno, excelente. Oye, no voy a dejar de hablar de este producto, que es, por así decirlo, tu primer libro. Tú has publicado en varios, por así decirlo, antologías poéticas, pero este es tu primer libro. ¿Ya? Esta es una edición, ¿no es cierto? Que ahí está la dedicatoria que me hiciste, que la encontré de verdad, por así decirlo, me llegó bastante, debo decirlo. Luna Nueva. ¿Qué significó Luna Nueva para ti? Yo creo que Luna Nueva fue el cierre de esta Pía 2. Ya. Sí, porque la construcción de Luna Nueva fue a partir de todas estas cosas tristes, terribles de la vida, que se transformaron en poemas. Y esos poemas están ahí.
Ese poemario yo, claro, lo escribí en una época de muchos cambios. Lo escribí entre el 2018 y el 2021. Y en esos 3 años que a mí me pasaron muchas cosas. Todos cambios para bien, pero que venían de situaciones dolorosas. Entonces los poemas que hay ahí, claro, reflejan esa tristeza, pero van avanzando, o sea, como... Van avanzando, porque claramente Sí. aquí hablamos como de 4 etapas, 5. y por eso también tiene el nombre, Sí. en la cual vas como usando, ¿no es cierto?, esta referencia de la luna. Sí. ¿De dónde sacas esta, por así decirlo, referencia? De la luna. De mi hermana. De Ya. mi hermana, hermana que yo te digo que es más, tiene un desarrollo espiritual muy grande, creo yo. Mi hermana siempre se ha interesado en estas cosas como las no ciencias, todo lo que nos... Más esotérica, más... Lo esotérico, esa es la palabra. Y cuando yo estaba en medio del proceso de Luna Nueva, estaba con este asunto de mi papá. Entonces, ese asunto de mi papá, su enfermedad y posterior muerte, nos hizo acercarnos mucho con mi hermana. Nos mandábamos audios de 8 minutos todos los días a ese punto. Y ella, como se sostenía mucho en su espiritualidad, me fue permeando a mí de estas cosas. Entonces yo, por ejemplo, lo que hacía era sacar una carta del tarot y la ponía era como una carta diaria. Como, bueno, uno se agarra de la fe que tengas, po. Claro. Y ahí me apareció esta relación con la luna, que la luna influye mucho en los ciclos, sobre todo en los ciclos femeninos, en los ciclos de las mareas, y me pareció que los ciclos de la luna explicaban súper bien los ciclos que yo viví y podía agrupar en esos ciclos los poemas. Claro, yo recuerdo en la presentación del libro que, claro, tú mencionabas, no sé si son así las palabras textuales, pero de que no es que tú escribiste el libro pensando en cada uno de los ciclos, sino que Claro. lo fuiste agrupando ya después Sí. cuando definiste cuáles eran los poemas como tal en cada uno de estos ciclos que tú Sí. mencionas. Sí, pues lo que hice fue una vez que yo ya tenía todos los poemas, que yo dije, ya, no escribo más, esto lo voy a transformar en un libro, hice etiquetas con los nombres de los poemas, todos, no sé cuántos poemas son hartos, y los dispuse sobre una mesa como esta, todos los nombres. Y ahí fui recordando cada uno de los poemas y empecé a agrupar, y me salieron 5 grupos. Tenía 5 grupos. Ya. Y ahí surgió esto de los ciclos de la luna. Yo dije, ya, son 5. ¿Qué puedo buscar que sean 5, que parezca como un proceso? Y ahí me surgió lo de la luna. Ya. Bueno, excelente. ¿Hay algún poema en particular de todo esta, porque por decir, es una gran cantidad, habla mucho de ti, Sí, habla es mucho... muy biográfico. Es muy biográfico. Por así decirlo, yo siento que tuvo una muy buena recepción también Sí. porque tu primera edición ya la vendiste Sí. completa y la vendiste autogestionada, pues, ni siquiera Totalmente. más allá de tiendas, de editoriales, que obviamente hay un apoyo de un editorial de por medio, pero fue muy autogestión Sí. el trabajo tuyo. Tuve que aprender todo eso. Un poco de negocio, de marketing. Claro, de salir a ofrecer tu libro, de preparar presentaciones, de buscar lugares, de conseguir vino, porque siempre para las presentaciones del libro Claro. se usa eso. Entonces, como tuve que aprender muchas cosas de gestión que yo no tenía idea. Claro, porque de repente muchas veces el artista es artista y no ve el tema de la gestión, como No, decía, po. no es economista, Claro. Entonces no sabe también de repente incluso cuánto cobrar por Sí. su valor, porque finalmente el valor del artista no se mide como otros trabajos. No. Entonces es complejo a la hora de cobrar cuánto me va a salir el libro, porque no solamente aquí está el trabajo de la editorial o de la impresión, sino cuánto vale mi trabajo como persona, el tiempo que le dediqué. Sí. Entonces lleva toda una complejidad. Ujú. Y ya estás en una segunda edición que tiene una característica Sí. bien especial. Sí, es que ahí también cruzo los oficios. Como hace un tiempo estoy escribiendo libros bordados. Tengo algunos y quiero preparar como una colección para poder exponerlos después, que son libros, o sea, son poemas, pero escritos con hilo, como bordados. Entonces ahora aprendí a encuadernar y dije, la segunda edición la voy a hacer completamente yo. Entonces la imprimí en la casa,
Hice los cuadernillos, los doblé, los cosí después a mano, empasté. O sea, un trabajo bien artesanal, bien pero lo meticuloso. Disfruté. Hice 50 copias, eso sí. Ya. Porque no da tampoco para tanto. No, es mucho. Igual es harto trabajo. Sí. ¿Y cómo ha ido? Porque ya está lista o todo está...? He vendido más de la mitad. Ya. En la Casa del Libro, en Rancagua, me aceptaron porque yo ahí también he vendido mis libros y ahí hay algunas copias también. Ya. Sí, pero tampoco he hecho... Es que claro, pasa esto, porque tú dices, uno es escritora, yo no soy publicista, entonces, ni marketing, exacto, entonces, ni community manager para andarlo promocionando en la claro, red. yo sé que Instagram, si uno hace una buena campaña de publicidad, puede vender su producto. Pero se me olvida, como que no es lo mío, entonces me cuesta. No, y dentro de todas las labores, todos los talleres. ¿Cuántos talleres estás realizando actualmente? Son varios, yo sé que son varios, pero... Sí, el lunes en Doñihue, en la biblioteca. El martes acá. El miércoles es online, es a los funcionarios de un banco. Es como parte qué interesante, un banco completamente distinto. Genial, tienen un instituto de... No me acuerdo cómo se llama, pero instituto algo creativo y les ofrecen talleres a los funcionarios y a sus familias. Muy interesante. Y los jueves y viernes en Rancagua. Ya. Pero jueves y viernes es bordado y crochet. Así porque como decíamos, no solamente dedicas a la escritura, sino que también a distintas técnicas dentro del bordado, el crochet. Sí. Tertulia bordadora también en algún momento ha hecho, por eso digo, donde mezclas de repente más de una disciplina como tal. Es que tenía que, como no iba a estar contratada en ninguna parte, pensé, ¿qué hago? Y a mí me gusta enseñar. Sí, yo creo que no me equivoqué de carrera. El tema es el sistema, que no sé, ahí podemos hacer una larga conversación de lo que es el terrible. Sistema. Yo deserté el sistema educativo también por lo mismo. Mucho. Y hay estudios que dicen que los profesores... Muchos desertan al quinto año. En los 5 primeros años. Yo deserté el quinto. Alcancé a trabajar 5 años. Dentro de ese promedio. Dentro de ese promedio, sí. Sí, porque también hoy día el sistema educativo de por sí es un sistema que de repente mucho a la creatividad o mucho a la... Te cuarta todo. Te cuarta todo y es un tema importante. Lo conversamos hace un par de capítulos atrás, o varios capítulos atrás con, por ejemplo, el Christopher Holguín, que es músico, que claro, él a través de una asignatura puede ir desarrollando, pero de repente el sistema educativo de por sí es tan... Claro. tan estructurado en muchas cosas que... Es que ya el hecho de que los niños se tengan que preparar, cuando no debiera ser que se preparen, se supone que el CIMSE en segundo, cuarto creo que... Ahí de cuarto básico, sí. No sé si todavía se estará dando el segundo, como digo, yo también salí un poco de ese sistema. Claro, por lo mismo. pero cuando los niños están en esa, es como que al final todo gira en torno a que se preparen para la prueba. Después cuando los profes se tienen que evaluar, todo todo siempre es el resultadismo. O sea, el profe tiene que, claro, es demasiado, se califica demasiado el sistema. Yo no veo otra profesión que los profesionales tengan que certificarse cada y que de eso dependa su 2, sueldo. 4 años, que dependa del sueldo. No. Yo no veo a los médicos tan No, yo la mejor decisión que tomé fue salirme. No sé, Sí, no, yo no podría trabajar. No. No, menos mal. Creo que fue una excelente decisión haberme salido del sistema. Bueno. Proyecto futuro. ¿Podremos encontrar un nuevo libro en el...? Sí, estoy trabajando en 3 proyectos. Ya. A la par. No sé cómo van a... No he pensado todavía en editorial, no he pensado en nada de eso. ¿Estás creando solamente? Sí. Hay uno que está más avanzado porque, no sé, ese poemario lo armé como en un mes. Fue muy raro lo que me pasó con ese poemario porque fue como que explotó, como que lo tenía adentro y salió en un mes. Esto en el contexto de un taller que yo hago con una profesora que se llama Milagros Pochat, que es argentina, ella es artista visual y escritora, y hace un taller y en el contexto de ese taller empecé a trabajar en este proyecto que no sabía lo que era y que después se transformó en un libro. Pero todavía no se imprime, nada, está ahí en... Ahí está en ciernes, está ahí cocinándolo todavía recién ahí. Sí, y los otros 2 son proyectos muy familiares. Uno tiene mucho que ver con mi abuela, que falleció hace poco, y el otro
tiene que ver con mi vida de vuelta en Doñihue. Ah, sí, pues porque también es un tema importante, no menor, que ya hace poco, este año, el año pasado, volviste a Doñihue, sí. Que también es otro cambio dentro de... Muy heavy, sí. ¿Y cómo ha sido eso, volver a tus raíces? Pues? Porque finalmente, por así decirlo, te criaste en una primera parte en Doñihue, un tiempo importante en Mostazal, y ahora volver nuevamente sí, a volver a Doñihue. Mira, cuando con mi mamá nos vinimos de Doñihue, yo tenía 12 años y estábamos viviendo, mi hermano había fallecido cuando yo tenía 9, y a los 3 años murió mi tata, mi abuelo paterno, materno, con quien yo me crié. Entonces con mi mamá, honestamente, veníamos muy mal, las dos. Ella llorando a su hijo y yo a mi hermano. Entonces, para mí, el paso por acá, por Mostazal, que fue de más de 20 años, yo el otro día se lo dije a mi mamá, yo creo que nosotras fuimos a Mostazal a vivir nuestro duelo. Un duelo largo, de más de 20 años. Entonces ahora volver a Doñihue es raro, porque la gente conoce nuestra historia, al contrario de acá, pues que éramos dos personas desconocidas que nadie cachaba nada. Conocían esa pérdida. Claro. O sea, conocían a mi mamá porque mi mamá trabajaba en el supermercado, pero no conocían su historia para atrás. Entonces volver a Doñihue ha tenido como de ambas cosas. Uno, que yo sabía que tenía muy idealizado el tema, el pueblo, como que yo creo que a todos nos pasa con la comuna de nuestra infancia. Y otra, que nos fuimos a un proyecto familiar que finalmente no funcionó bien. Entonces también el año pasado hubo mucho, como se truncaron muchas cosas, sobre todo con las familias. Entonces, pero por otro lado, presenté Luna Nueva, publiqué Luna Nueva, gestioné un taller de escritura en Doñihue. Entonces ha tenido como la vida, de dulce y agraz. Sí. Y ya más o menos ir como en la última parte, hablar un poco de específicamente el taller de acá de Mostazal. ¿Cómo ha sido ese proceso acá de este curso de escritura creativa que ya llevas 2 años, casi ya la tercera versión, ya la tercera temporada acá en Mostazal? ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha sido bonito. A mí me encanta viajar para acá todos los martes, y ha sido muy enriquecedor porque, bueno, en general los talleres lo son, todos, pero acá lo que ha pasado es que muchos de los integrantes del año pasado vienen este año de nuevo, entonces también entre ellos hay una compenetración muy importante, hay confianza, y ha sido como de estar pensando en otros proyectos también con ellos. Entonces ha sido un proceso súper fructífero, yo creo, de mucho aprendizaje para ellos y para mí. Yo también aprendo mucho cuando enseño. Bueno, siempre cuando uno enseña también mucho. Uno va generando y va aprendiendo mucho. Sí. Y hay proyectos con ellos, con este grupo, que ya, como yo también veo que hay varios que ya llevan tiempo ya desarrollando este curso. Tenemos la idea de hacer una publicación, de hacer una antología de los escritos que ellos han hecho entre el año pasado y este año, para que ellos también vivan la experiencia de lo que es de poder publicar. Sí, la autopublicación, la autogestión. Tenemos eso en proyecto. Ya, excelente. Y ya para ir, y por así decirlo, como finalizando o la última parte, bueno, aparte de todo lo que hemos hablado de que haces, también te dedicas al podcast. Ah, sí, pues yo armé un podcast en pandemia que se llama La Madeja Cósmica, que ese podcast lo hacía sola. Siempre invitaba gente, pero era sola al final. Y ese podcast ya terminó. Y ahora estoy en un nuevo proyecto con Felipe Díaz, que es un poeta de Santiago, y hacemos un podcast que se llama Dial Poético. Y allí es un podcast en que hemos querido enfocarlo solo a poesía. Yeah. No aceptamos la narrativa, pero es principalmente porque la poesía siempre es como a lo que menos importancia se le da en la literatura. Entonces queremos darle la importancia que merece la poesía. Entonces ahí también tenemos siempre entrevistados que son poetas o personas que no son poetas pero que quieren hablar de poesía. Lo importante, el centro, es la poesía. Ya, o sea, perfectamente podría estar en este espacio, o sea, o tener acá, por ejemplo, un podcast. ¿Qué cosa? Acá, por ejemplo. Ah, claro, sí. Que poder hacer el cambio ahí, no sé, generamos y el equipo al tiro dice... Sí, todo, solo que Felipe es de Santiago. Claro.
Pero, por ejemplo, hacer un podcast acá dentro de la corporación o proyectos, hacer cosas, programas. Yo. Sí, pues. Mira, mi sueño es trabajar en radio. Siempre he querido trabajar en radio. Nació de la radio, pero como no nos daba el tiempo para poder... no sé, ahí el equipo está diciendo, al tiro hagamos el cambio, dijo. Este proyecto nace de la radio y como, por todas las actividades que nosotros desarrollamos como corporación, se nos hace muy complicado grabar en la radio el día específico determinado que no sea grabando. Entonces dijimos, si vamos a grabar, mejor démoslo y veamos formato podcast con cámara. Además con que ahora se usa, sí, todo el mundo escucha podcast cuando cocina, cuando va manejando. Sí. Podemos hacer el cambio, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué preguntaría ahí si ¿A alguna quién? pequeña dinámica para ir cerrando? ¿A ti? Sí, invirtamos los roles. Al tiro, tengo una. Tengo una al Ya, tiro. un par de... Te preguntaría, nombra lo mejor y lo peor de tu gestión en la corporación. Uy, ya. Lo mejor y lo peor. Ya. Con énfasis en lo peor. Con énfasis en lo peor, Sí, así bien sí, autocrítico. porque tú sabes que a mí me gusta Sí, hablar de lo que molesta. Sí. Ya. Yo creo que lo mejor es poder haber reactivado la corporación cultural y el poder generar ventanas o espacios a gente que estaba muy invisibilizada hasta el momento, incluso lenguajes artísticos que estaban quizás muy invisibilizados hasta el momento, por ejemplo la escritura, por ejemplo. Dentro de lo peor, yo siento que igual hay muchas cosas que van a quedar al debe, porque es mucho lo que hay que abarcar y poco. Siento que hay dos proyectos que todavía siento que están ahí penándome, que es generar, y es parte de lo que se vio ahora, de generar más espacios creativos, dedicarse específicamente a la creatividad, solamente ahí, y especialmente en la infancia. Me gusta mucho el espacio ahí. Y siento que todavía nos hace falta un poco de trabajo de memoria. Ya. De generar espacio, un archivo comunal, que sea un proyecto que desde el principio yo he querido desarrollar, que todavía no he podido ni siquiera comenzar. ¿Y por qué no has podido? Porque de repente hay una frase que siempre digo acá en el equipo, que lo urgente se come lo importante. Esa es la sociedad capitalista neoliberal que hay que erradicar. Porque de repente, y que ocurre mucho, porque los eventos, porque generalmente cuando uno hablaba de corporación cultural, o por lo menos la visión que tenía hacia atrás, o en general de las corporaciones o de los departamentos de cultura, que ustedes se encargan del evento, ustedes hacen el festival, el show, el evento, entonces uno termina de repente dedicándose tanto al evento, que de repente estas cosas que son de largo aliento, que a lo mejor se ven menos, los cursos, los talleres, o estos proyectos de largo plazo, quedan un poco más invisibilizados. Exacto. Entonces uno va desarrollando mucho esta práctica de ir viendo, ya, tenemos esta actividad, tenemos esto, pero de repente se van perdiendo un poco estos proyectos de largo plazo. Y yo siento de que finalmente quizá para la gente común y corriente, la gente que a lo mejor no está habituada a la parte cultural, le va a quedar más en relevancia el eventismo, pero yo siento que a uno que le gusta la gestión cultural, lo que más queda es lo que permanece. Más allá de este tema puntual de que hizo este evento, hizo esta actividad, sino lo que permanece. Porque finalmente yo he dicho muchas veces, hay muchas cosas que van a haber frutos cuando yo ya no esté, porque tampoco pretendo eternizarme en este espacio. Tampoco pretendo estar 10 años, a lo mejor termino este año. Sí, a lo mejor pero yo creo que ese es un muy mal... O sea, es un muy gran problema de los municipios también. Que como muy corto plazo, porque claro. El ser gobierno de 4 años, que esto fue de 3, yo llegué cuando ya esta administración ya llevaba, entonces llevo 2 años. Uno no y alcanza algo. a hacer nada. Claro, entonces las cosas que permanecen, por ejemplo, no sé, los que se están formando en ballet, en orquesta, claro, cosas así, van a ser profesionales en 10 años más, 15 años más, yo voy a estar, si es que estoy vivo. Entonces... no le pongamos tanto. pero son frutos que uno nos va a ver ahora, pues. Y eso siento que es más relevante de lo que uno va a dejar que el... Yo creo que uno, para mirar las cosas de la vida, las grandes cosas, tiene que ir a las pequeñas. Sí. Yo no soy madre, pero sí trabajé con niños y con sus padres. ¿Qué es más importante para un niño? ¿El 7 que se sacó en matemática o la enseñanza que el profesor le pueda dar respecto a algo de la vida? O sea, yo siempre tengo, me acuerdo de, por ejemplo, de las actividades que hacía con los niños cuando llovía y se formaban pozas en el patio y yo les decía, suspendan todos, vamos a hacer barquitos de papel. Y
Esas cosas son las importantes en la Es vida. que finalmente esos son los profesores que te marcan más, po. Si uno quiere recordar, o por lo menos, no sé en mi caso, o quizá el de muchos, más que el que a lo mejor fue el más estricto, el más pesado, uno se va quedando quizás con aquellos docentes o con aquellas personas que por así decirlo le dejaron esas cosas más permanentes en el tiempo, más que Sí, po. la parte más formal o la disciplina o cosas así. Yo recuerdo a mi profesora de básica, la señora Morelia Soto, vive en Doñihue. Ella, para un cumpleaños mío, me regaló una cajita de lata y que era como un mini costurero. Venía con aguja, hilo, tijera. Entonces, imagínate yo que ahora me dedico a eso. Tengo ese regalo en mi mente y no tengo idea qué ramo me hacía la señorita Morelia. Ni Pero siquiera me se acuerdo. queda ese proceso. Me acuerdo de ese regalo, sí. Bueno, excelente. Yo también Y podría eso es la hablar- poesía, eso es la poesía, eso es vivir la poesía. Poner el foco en esos detalles, En esos detalles. no en todas estas otras cosas que nos ha dado como la sociedad del éxito, de que tenemos que ganar harta plata, tener un trabajo que sea como que ostente, tener el mejor auto, no. No, de todas maneras, ahí coincido completamente en esa apreciación. Yo creo que uno tiene que finalmente buscar el lugar donde uno es feliz o donde uno pueda sentirse más desarrollado, porque finalmente, y yo hoy día estoy en un trabajo, más allá de todas las malas ondas, las malas vibras y todo el tema, de que hoy día yo me siento que estoy en el lugar que quiero estar. Trato de este año tratar de disfrutarlo más. Porque hay años que el año pasado lo pasé pésimo, también mentalmente bien complejo, pero uno trata de disfrutar más. Y cuando uno disfruta lo que trabaja, cuando no siente que está trabajando, como por ejemplo haciendo este espacio, uno termina diciendo, como que, no estoy trabajando. No, sí lo estoy, pues, pero estamos creando instancias y cosas. Sí, po. Hay que tratar de ser feliz y si te pagan por eso, Mejor aún. mejor. Oye, ya, cambiamos entonces los roles, chiquillos. Ya, se cambian. No, muchas gracias, Pía. No sé Gracias. cómo te sentiste con esta Bien, conversación. como en una terapia. No, súper bien, Conversamos. súper bien, súper bien. Sí. No, agradecido de esta instancia, de esta Igual. conversación. Yo creo que ha sido un tremendo capítulo. Hay un muy buen capítulo. Así que eso, pues agradecido. No sé si quieres siempre dejamos un último espacio para que el invitado o invitada pueda explayarse. Así que dejamos ese espacio. Me gustaría invitar a la gente a que se inscriban al taller. Sí, pues tenemos cupo abierto ahí, lo publicamos en nuestras redes. Sí, que se inscriban. El taller es un espacio que yo trato que sea como bien respetuoso. No somos todos iguales, pero somos capaces de expresar nuestras ideas. Damos espacio para la creación, hacemos ejercicios todas las semanas, damos ejercicios para la casa, de escritura digo, no tenemos máquinas de ejercicio ni nada, nuestra máquina es la mente, pero que se inscriban, que todas esas cosas que uno piensa que como prejuicio, que el requisito para escribir es saber escribir bien, poner bien el punto, la coma, no, uno tiene que tener ganas nomás, todas esas otras cosas se van aprendiendo en el camino. Así que cordialmente invitados, los desarrollamos los días martes aquí en este mismo espacio. Sí. Así que nada, pues agradecerte. Gracias a Da para ustedes. mucho más la conversación. Así que esto es Ventana Cultural, un programa de esta plataforma que hemos creado que se llama Mostazal Creativo, perteneciente a la Corporación Cultural de Mostazal. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.